Módulo 1, lección 3. Asignación de formatos a celdas y rangos de celdas en Excel. Iniciamos por mencionar que la forma más rápida de asignar formatos a celdas es mediante el uso de los botones de comando ubicados en los grupos de comandos fuente, alineación y número de la cinta inicio. Lo primero que debe tener claro es que los formatos se aplican a la fuente, es decir, al texto de una celda o rango de celdas, a las celdas para definir la alineación de su contenido, colores y bordes, y a los valores numéricos de las celdas. Por supuesto, cuando éstas contengan este tipo de valores, es decir, cuando su contenido sea un número entero, una cifra monetaria o una cifra contable, una fecha, una hora, un número que representa un porcentaje, un número fraccionario o un número con parte decimal, entre otros, como se aprecia en el menú formato de número de la misma cinta inicio. Tenga en cuenta que la asignación de formatos a celdas con valores numéricos la estudiaremos a profundidad en una lección posterior. Cualquiera que sea el caso, tenga en cuenta que los formatos que asigne se aplicarán solamente a la celda seleccionada o al rango de celdas seleccionado como se aprecia en el video. Estos botones permiten que el usuario, de manera rápida, asigne los formatos más utilizados para modificar el tipo y el tamaño de la letra, las modalidades de la fuente como negrita, cursiva y subrayado, el color tanto de la letra como el del relleno de la celda, la alineación horizontal de celdas para que su contenido se ubique a la derecha, al centro o a la izquierda, así como la alineación vertical para que su contenido se ubique en la parte superior, media o inferior de las celdas. Continuando con las opciones de formato para ubicar el texto dentro de las celdas, se tiene la opción de aumentar y disminuir el espaciamiento a la izquierda de la celda, llamado sangría, así como la opción de modificar la orientación del texto dentro de la celda, la cual es muy fácil de definir gracias a las ayudas visuales de este menú. En cuanto a la visualización de los valores numéricos, se puede asignar un formato para que estos se visualicen con los puntos separadores de miles y con decimales, para que se expresen como un porcentaje, para que se disminuya o se aumente la cantidad de espacios decimales, o para que se visualice el símbolo monetario, por supuesto, en celdas con valores numéricos. De la misma manera, se pueden definir los bordes que se deseen dejar visibles en la celda seleccionada. Inicialmente, estos bordes son el superior, el inferior, el izquierdo y el derecho, o la opción todos los bordes, la cual incluye los bordes internos, como se indica en el video. Estas otras opciones se pueden considerar modificaciones a los bordes mencionados y de la misma manera la ayuda visual de cada opción permite fácilmente entender el resultado que se obtendrá con cada una de ellas. Ya sea que se requiera agregar los bordes de una sola celda, desde la opción más bordes se puede definir el estilo de la línea de un borde e irlo asignando mediante la acción de clic sobre cada borde de esta área, la cual hace las veces de una vista previa del diseño de bordes que se esté construyendo. También se puede definir el color de cada borde y junto con el estilo de la línea seleccionado se puede ir redefiniendo uno a uno en la vista previa o también desde cada uno de los botones que rodean a esta vista previa como se muestra en el video. Antes de hacer clic en aceptar, queremos que aprecie que adicionalmente a una celda se le puede agregar unos bordes diagonales llamados diagonal ascendente y diagonal descendente. Por otra parte, si lo que tiene seleccionado es un rango de celdas de varias filas y columnas, notará que adicional a los bordes externos, también podrá asignar un estilo de línea y un color a los bordes internos horizontales, representados por la línea media horizontal de la vista previa y por este botón que lo rodea. De la misma manera, los bordes internos verticales se definen por la línea media vertical o por este botón de la misma área de la ventana bordes. Una vez se tiene claridad sobre los bordes de un rango de celdas, por simple lógica,
entenderá que si tiene seleccionado un rango de una sola columna de celdas, desde la opción más bordes solo se dispondrá del borde interior horizontal. Por consiguiente, si tiene seleccionado un rango de una sola fila de celdas, solo se dispondrá del borde interno vertical. Por otra parte, pudo ver que la opción más bordes desplegó la ventana formato de celdas, más exactamente en el área de opciones de la pestaña bordes. De la misma manera, desde cada una de estas pestañas se puede aplicar más opciones de formatos que no se encuentran disponibles en los botones de cada una de estas áreas de la cinta inicio, como se aprecia al hacer una inspección simple de las opciones de cada una de dichas pestañas. Además, la ventana formato de celdas también se despliega haciendo clic en cualquiera de las mini flechas ubicadas en la parte inferior derecha de cada grupo de comandos, o seleccionando la misma opción formato de celdas del menú contextual que se activa con la acción de clic derecho sobre la celda seleccionada o sobre el rango de celdas seleccionado. Dentro de las opciones de alineación, vale la pena destacar que el botón combinar y centrar hará que el rango seleccionado se combine como una sola celda y su contenido se centre con respecto a la nueva celda combinada. Observe que la nueva celda combinada conserva el único texto que tenga una celda del rango seleccionado, sin importar que ésta sea la última. O en su defecto, si el rango tiene varias celdas con datos, dejará el primer contenido de la celda que se encuentre en la parte superior izquierda, como lo indica en este mensaje. Por otra parte, las opciones del grupo de opciones control de texto aplican principalmente si el texto de una celda sobrepasa el ancho de la misma. La opción de ajustar texto distribuye el texto contenido en una celda de varios renglones, modificando así el alto de la fila. Aunque con este comando los cortes de renglón se definen de forma automática, acorde al ancho de la columna, usted puede comprobar que mientras esté ingresando un texto en una celda, puede decidir que un cambio de renglón se aplique en un punto determinado, presionando la combinación de teclas Alt-Enter al final de cada renglón, como se muestra en el video. Además, esta acción activa de manera automática el botón ajustar texto, como se visualiza en el correspondiente botón del grupo de comandos alineación. Por su parte, la opción reducir hasta ajustar permite ajustar el texto al ancho de la celda que lo contiene, reduciendo el tamaño de la fuente de forma automática. En cuanto a las opciones adicionales de la ficha fuente de la ventana formato de celdas, están las opciones de subrayado, las cuales puede ir activando una a una e ir visualizando su resultado en el área de vista previa. Notará que las opciones de subrayado, simple contabilidad y doble contabilidad dejan un espacio mayor entre el texto y el subrayado al que deja las opciones simple y doble. En cuanto a los efectos, esta opción permite hacerle un tachado simple, el cual también se visualiza desde el área de vista previa. Por su parte, las opciones de superíndice y subíndice mostrarán el contenido de la celda de menor tamaño y ubicado un poco más arriba y más abajo de la parte central de la celda activa, como se muestra en el video. Sin embargo, estas opciones tienen mayor aplicación en fórmulas. Observe que solo es cuestión de seleccionar el carácter que se desea modificar y después asignar el correspondiente efecto, como se aprecia al asignar con la opción superíndice el exponente de esta fórmula matemática, así como al asignar con la opción subíndice el sufijo de esta fórmula química. Profundizando más sobre el formato que se puede aplicar a la fuente de una celda, debes saber que cada letra o palabra podría tener un formato diferente. Por ejemplo, observe en el video que puede asignar negrita al nombre Juan. Posteriormente, se puede deshabilitar la opción negrita para habilitar la opción cursiva en el segundo nombre. Luego, puede asignar un color y tamaño distinto para el apellido y, como se aprecia en el video, se mantuvo activa la propiedad de cursiva en el apellido. En caso de que la celda ya tenga el texto, podrá entrar a modificarlo mediante la pulsación de la tecla de funciones F2. Posteriormente, deberá seleccionar una palabra arrastrándola con clic sostenido o mediante la acción de doble clic sobre una de ellas para posteriormente asignarle un formato.
Tenga en cuenta que la selección de palabras con la acción de doble clic aplica en casi todos los programas del entorno Windows, como se aprecia si se ejecuta sobre un documento de Word o sobre una diapositiva de PowerPoint. Dicha acción también aplica sobre un cuadro de texto sobrepuesto en Excel, como se muestra en el ejemplo del video. Tenga en cuenta que un cuadro de texto es un objeto que se inserta desde la primera opción del menú Formas de la cinta Insertar. En ese instante, el puntero del ratón se visualiza en forma de cruz y en la barra de estado se muestra el texto "haga clic y arrastre el puntero para insertar un cuadro de texto". Bastará con ejecutar la acción de arrastrar el ratón manteniendo el clic de forma sostenida hasta definir la posición de la segunda esquina del rectángulo que se visualiza sobre el área de trabajo de Excel, como se muestra en el video. Tenga en cuenta que todos los objetos que se insertan desde el menú Formas se sobreponen a la hoja de cálculo, es decir, flotan sobre ella, al igual que lo hacen las imágenes, las gráficas, los diagramas y muchos objetos más que irá conociendo en el estudio de nuestros cursos. Volviendo a la asignación de formatos, recordará que hemos mencionado que mientras se esté editando o ingresando un texto, es decir, mientras se encuentre en los modos Introducir o Modificar, no tendrán disponibles algunos botones de comandos. Estos son los botones de las áreas Alineación y Número, así como el botón de bordes del área de fuente. Sin embargo, sí tendrá disponibles los botones negrita, cursiva, subrayado, color y tamaño de fuente, así como el menú de tipos de fuente, como se muestra en el video. Si analiza con detenimiento, mientras está ingresando un texto o editándolo, tendrá disponible solo los botones que modifican la presentación del texto, más no los que modifican las características de la celda como tal, ni el formato numérico. Por otra parte, si se encuentra modificando o ingresando una fórmula, no se tendrá disponible ningún botón de las áreas de fuente, alineación y número. Esto tiene sentido, ya que las fórmulas, a diferencia de los textos, no se visualizan en las celdas. Recuerde que lo que se visualiza en una celda es su resultado, como se mencionó en una lección anterior. Tenga en cuenta que los colores que Excel de manera automática asigna a cada referencia de cada celda mientras se está construyendo una fórmula son con el objeto de facilitar su revisión, mas estos colores no se visualizarán una vez se confirme la fórmula, como efectivamente se aprecia en la celda y en la barra de fórmulas después de confirmarla. Solo se visualizarán si se activa el modo modificar para entrar a modificar la fórmula mediante la pulsación de la tecla F2, mediante la acción de clic en la barra de fórmulas o mediante la acción de doble clic en la celda formulada. Antes de continuar, debes saber que para eliminar los formatos asignados a una celda, bastará con seleccionar la celda o rango de celdas a las que se le desea borrar el formato, desplegar el menú Borrar del grupo de comandos Edición de la cinta Inicio y hacer clic en la opción Borrar formatos. Como pudo ver en el ejemplo del video, se borraron todos los colores y los bordes. Además, los valores numéricos se expresan como si se hubiesen digitado en una nueva hoja de Excel. Por otra parte, notará que cada vez que selecciona una parte del texto de una celda, Excel le permite acceder a una barra de herramientas flotante llamada mini barra de herramientas. Lo mismo sucede si selecciona una parte del texto desde la barra de fórmulas o una parte del texto desde un cuadro de texto. Cualquiera que sea el caso, la mini barra de herramientas se visualizará mejor al acercar el puntero del ratón a la parte superior derecha del texto seleccionado. Por el contrario, esta se desvanece en la medida en la que se aleja el puntero del ratón hasta llegar el momento en el que desaparece y ya no vuelve a visualizarse hasta tanto no vuelva a seleccionar una fracción de texto como se muestra en el video. Si no visualiza la barra de herramientas es porque no está habilitada. Asegúrese de habilitarla activando la casilla Mostrar minibarra de herramientas al seleccionar del área general de la ventana Opciones de Excel, la cual se despliega desde el menú Archivo, como se ha mencionado varias veces en este curso. Esta minibarra ofrece un acceso rápido y práctico a los formatos más utilizados, como lo son el tipo de fuente, el tamaño de fuente,
la presentación negrita y cursiva y la ampliación o reducción del alto de la fuente punto a punto. Estos últimos botones le permiten aumentar o disminuir en un punto el tamaño del texto seleccionado, lo cual puede ser más rápido que seleccionar un tamaño desde el menú Tamaño de fuente. Por otra parte, si analiza con detenimiento, podrá detectar que mientras tenga seleccionada una parte del texto de una celda, las opciones de la minibarra de herramientas solo permiten modificar los formatos de los textos seleccionados, lo mismo que sucede con la minibarra de herramientas de la barra de fórmulas. Por su parte, las opciones de la minibarra de herramientas de un cuadro de texto son diferentes, pues estas incluyen además opciones de alineación y sangría. Esto se debe a que todos los renglones de una celda tendrán una única alineación, mientras que cada párrafo de un cuadro de texto puede tener una alineación diferente, como lo deja ver el ejemplo del video. En cuanto al comando copiar formato que se visualiza en la minibarra de herramientas de un cuadro de texto, este se muestra porque desde acá sí es posible copiar el formato de un texto a otro texto, lo que no es permitido entre los textos de una celda, como efectivamente se muestra en el video. Además, la minibarra de herramientas también se activa si despliega el menú contextual mediante la acción de clic derecho sobre la celda que se desea modificar. Por su parte, si se trata de un rango de celdas, deberá primero seleccionarlo. Posteriormente deberá ubicar el puntero del ratón sobre una celda del rango seleccionado para finalmente ejecutar la acción de clic derecho. De lo contrario, seleccionaría la celda a la que esté apuntando al momento de ejecutar la acción de clic derecho y se perdería la selección del rango, como se aprecia en el video. Observe que al tener seleccionada una celda o rango de celdas, la minibarra de herramientas muestra otras opciones distintas a las que se muestran cuando se tiene seleccionado un texto. Esto tiene sentido si se entiende que el objetivo de la minibarra de herramientas es el de mostrar solo los comandos o acciones que puede ejecutar sobre lo que tenga seleccionado. Por consiguiente, es diferente lo que se puede hacer sobre una fracción de texto en una celda, una fracción de texto en un cuadro de texto, o lo que se puede hacer con una celda o un rango de celdas como tal. Con esto damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado las bases necesarias para que usted explore sobre todas las demás opciones de formatos a celdas y rangos disponibles en su entorno de Excel.